Hola, ¿cómo están? En este video vamos a realizar un CRUD. Vamos a ingresar. Esto es lo que vamos a obtener. Vamos a realizar un CRUD utilizando solamente Laravel 8 y vamos a maquetarlo con Bootstrap en su versión 5. Todos los procedimientos, las funciones van a ser realizadas enteramente con Laravel. Es decir, no vamos a utilizar ningún otro framework como ser Vue.js, JavaScript puro o jQuery. No vamos a utilizar, por lo menos en este caso, no vamos a utilizar nada de eso, porque lo que pretendo es que se entiendan los procedimientos a la hora de realizar un CRUD. Van a ver lo sencillo que es con Laravel. Entonces, en nuestra primera vista vamos a tener una tabla donde vamos a ver todos los registros. Los registros son los clásicos que utilizamos. Vamos a tener una tabla, artículos, con un ID, un código, una descripción, cantidad y precio. Entonces, la primera vista del CRUD es mostrar los registros y lo hacemos aquí con estas tablas. Vamos a crear uno, vemos cómo nos redirige a una ruta, una vista, ahora lo vemos, y nos presenta un formulario de Bootstrap. Y vamos a cargar uno. Presionamos guardar y acá realizó el alta. Vamos a editar este mismo artículo. Y vemos cómo realiza perfectamente los cambios. Ahora vamos a eliminar, simplemente presionamos aquí y elimina el registro. Vamos a ver cómo se realizan todas estas operaciones. Por supuesto, hago la aclaración que a todo esto acá le podremos poner Suite Alert al presionar y que nos muestre una ventana de confirmación. Esto también podríamos crear un plugin de Data Tables. Podemos hacer de todo y lo vamos a hacer. Pero en este caso lo que quiero mostrar los procedimientos clásicos de un CRUD para que vean lo simple que es con Laravel y cómo creando todas estas funciones para una tabla, luego cuando agregan más tablas ya tienen prácticamente todo el código hecho. Es simplemente reutilizar ese código y listo. Entonces comenzamos. Muy bien, nos dirigimos a nuestro disco local C, carpeta WAMP, www en mi caso porque utilizo WAMP Server. De esta barra de direcciones vamos a tipear cmd. Se abre la ventana de comandos. Si ustedes tienen SAM Server lo hacen en su carpeta de proyectos. Y vamos a crear un proyecto desde cero. Lo vamos a hacer con Jetstream. Vamos a poner Laravel New, el nombre del proyecto. En este caso le vamos a poner Laravel 8 CRUD, -- Jet. Presionamos Enter. Por ahora elegimos la opción 0, Livewire. Acá ponemos no y esperamos a que termine la creación del proyecto. Muy bien, una vez que terminó la instalación vamos a ingresar a esa carpeta del proyecto tipeando cd CRUD y una vez adentro tipeamos code espacio punto. Nos va a abrir Visual Studio Code y vamos a poder ya trabajar con el proyecto. Ya podemos cerrar esta ventana y ahora vamos a abrir nuestra ventana de comandos ya desde nuestro entorno. Terminal, nueva terminal. Para completar la instalación necesitamos tipear npm install y npm run dev. Una vez que terminó esta instalación vamos a esta carpeta app providers y abrimos este archivo app service provider. Tenemos que agregar acá lo que siempre explico, esta referencia y acá el método para que no nos dé error a la hora de hacer las migraciones. Esta línea y acá en el método boot esta otra línea. Guardamos. Ahora nos vamos a dirigir al archivo .env. Como saben, acá tenemos todo lo referente a la configuración y los parámetros de la base de datos. Por defecto, Laravel le pone acá el nombre a nuestra base de datos con el mismo nombre del proyecto. Entonces, vamos a abrir nuestro entorno de bases de datos y vamos a crear una base de datos limpia con este mismo nombre. Venimos acá donde dice nueva, vamos a poner exactamente este mismo nombre. Le damos crear y como ven tenemos una base de datos que no tiene absolutamente nada. Regresamos a Visual Studio Code y si tipeamos php artisan migrate va a realizar las migraciones. ¿Cuáles migraciones? Las que se encuentran en esta carpeta database, en esta subcarpeta migraciones y son todas estas que por defecto las crea Laravel junto a Jetstream. Y luego de realizar esto vamos a ver cómo nuestra base de datos ahora tiene todas estas tablas. php artisan migrate.
Ahora nos fijamos, actualizamos y tenemos todas nuestras tablas. Volvemos a nuestro entorno y ahora vamos a crear nuestro modelo para nuestra tabla en la que vamos a trabajar. Dijimos que nuestra tabla va a ser de artículos y vamos a crear un modelo. Para los que les está costando alguna cosa que estoy explicando, para eso está el curso desde cero, con todos los capítulos, para que aprendan a manejar las bases de datos con Laravel, a crear las migraciones, las vistas, las rutas. El que tenga alguna duda recurre a ese curso y todo esto que estoy haciendo está realizado con todos los conceptos que hemos visto solamente en ese curso. Muy bien, vamos a crear el modelo para nuestra tabla artículos. Voy a limpiar la consola y vamos a poner PHP Artisan Make. Vamos a crear, ¿qué cosa? Un modelo, model, y el nombre vamos a poner artículo. En general a los modelos se los nombra en singular y siempre acá comienzan con mayúscula. Si tuviésemos una tabla de clientes le pondríamos cliente con la C mayúscula y así sucesivamente, con el parámetro M para que ya al crear el modelo artículo corra la migración. Presionamos Enter. Muy bien, ¿qué es lo que se ha creado ahora? Bueno, el archivo de migración acá, pero lo más importante es que hemos creado el modelo. Ahora en Laravel 8 esto se encuentra en la carpeta Models y acá tenemos el modelo. Este viene por defecto, artículo. Simplemente tenemos por ahora este archivo. Y si vemos acá en la carpeta de migraciones, miren también lo que se ha creado para que luego cuando corramos las migraciones automáticamente nos va a crear una tabla artículos y por ahora tiene solamente estos campos que por defecto Laravel ya los pone, que son el ID y los timestamps, que son dos campos de modificado y creado para que tengamos un registro de las operaciones que realizamos en la tabla. Solamente eso. Ahora que ya tenemos el modelo artículo, vamos a crear un controlador que se va a llamar artículo controller. ¿Cómo hacemos esto? PHP Artisan, vamos a crear make y ahora es controller. Y el nombre del controlador, que también por convención se escribe de esta manera: artículo seguido controller. Y ahora lo vamos a hacer con los parámetros resource. Recuerdan que cuando utilizamos estos parámetros, ya cuando creemos el controlador vamos a tener todos los métodos para el CRUD. Ahora lo van a ver. ¿Por qué esto de poner artículo con notación camello, controller? Porque en los sistemas grandes, cuando creamos más tablas en una base de datos, en este caso estamos trabajando con una sola tabla, pero podemos llegar a tener 20, 30 tablas, no sé, las que sean necesarias para ese proyecto. Y luego creamos un modelo y un controlador y de esta manera queda mucho más ordenado. Perfecto, vamos a presionar Enter. Se ha creado el controlador y a dónde se guarda este archivo en app http controllers. Acá está, artículo controller. Y como les decía, ya tiene toda la clase que extiende de controller, que ya es de Laravel, pero lo más importante es que ya tenemos todos los métodos para el CRUD, es decir, el index, create, para almacenar, para mostrar si queremos solamente, para editar, para guardar, en el caso que hagamos ese edit, acá nos crea el formulario. Bueno, acá nos da una pequeña explicación. Todo esto lo expliqué ya en el curso. Los que quieran ver más al detalle, les dejo las tarjetitas para que vayan viendo. Y por último, eliminar, destroy. Acá tenemos ya toda la estructura básica para el CRUD. Ahora vamos a abrir nuestro archivo de rutas para especificar la ruta del controlador. Y eso está acá, en la carpetita routes, el archivo web.php. Por defecto, en la instalación, Laravel nos muestra esta ruta, que es la ruta raíz, y nos devuelve la vista welcome. Y acá tenemos el middleware para la autenticación con Jetstream. Nosotros solamente vamos a necesitar crear una ruta para artículos. Ponemos route, resource. Recuerdan que nuestro controlador es el tipo resource. ¿Cuál va a ser la ruta? Va a ser artículos, porque desde esta ruta vamos a lanzar /create, /edit y así sucesivamente.
Y cuando estamos definiendo una ruta, necesitamos definir el controlador y el método. En este caso no va a hacer falta especificar ningún método, porque por defecto va a tomar el index. Siempre si no especificamos, toma por defecto el index. Es decir, acá, este método, luego acá le vamos a poner que nos devuelva una vista. Y ponemos app, miren la ruta, app, http, controllers y el controlador, el nombre del controlador. Cerramos acá con punto y coma. Vamos a guardar. Entonces vamos a crear los campos de nuestra tabla. Venimos acá a esta migración y como vimos recién teníamos estos campos por defecto. Entonces ya sabemos que con esta variable table estamos haciendo referencia a esta tabla artículos. Por lo tanto, cuando ejecutemos ahora la migración, le vamos a decir que nos cree ID y los campos que vienen a continuación. Del tipo string, vamos a poner código de 10 caracteres. El próximo campo va a ser también del tipo string y va a ser descripción de 50 caracteres. Cantidad y precio. Este va a ser de tipo entero. Y por último, precio de tipo decimal con, vamos a ponerle 8 enteros y 2 decimales. Vamos a guardar. Revisamos nuestra base de datos. Vemos que no tenemos ninguna tabla de artículos. Y ahora, corriendo la migración, vamos a tener nuestra tabla de artículos junto con nuestros campos y con todas las propiedades que hemos definido aquí. Entonces corremos la migración, php artisan migrate. Ahora sí vamos a revisar nuestra base de datos, actualizamos, ya tenemos nuestra tabla de artículos, revisamos la estructura y efectivamente miren, respeta todo. El ID ya autoincremental, esto ya lo definió Laravel y nosotros definimos código. Acá en Laravel utilizamos string, todas estas tablas están en la documentación de cuáles son las equivalencias. Por ejemplo, string acá es tipo varchar en phpMyAdmin y así sucesivamente. Y luego ven descripción cantidad, acá está descripción cantidad, precio decimal 8,2. Y luego lo que les decía, los dos campos timestamps que son de creación y actualización. Ahora vamos a definir nuestras vistas y nuestra plantilla base de layouts. Vamos a cerrar este archivo, este también. Vamos a ir un ratito al controlador y acá en el controlador hay una breve descripción de Laravel que dice para qué lo podríamos usar. En este caso es para mostrar los recursos. En este caso son registros. Entonces deberíamos crear para los métodos que necesitan mostrar información una vista. Por ejemplo, vamos a crear una vista. Vamos a tratar de que tengan los mismos nombres, así nos guiamos mejor. Vamos a crear una vista que va a decir index.blade.php, otra que va a decir index.create, porque acá miren la reseña que nos dice es para mostrar un formulario para crear un nuevo recurso, es decir, en este caso un nuevo artículo. Pero acá no hace falta, porque acá solamente es para el procedimiento para guardar esa creación. Por lo tanto, no hace falta que creemos una vista que diga store.blade.php. Para show podría ser, pero en este caso no hace falta porque ya vamos a mostrar los datos al editar. Para actualizar lo mismo que para store, y para destroy o para delete, para eliminar, tampoco va a hacer falta porque ya les voy a mostrar cómo va a ser el procedimiento. Entonces vamos a crear 3 vistas para nuestro CRUD. Nos dirigimos a la carpeta Resource Views. Para darle un orden, vamos a crear una carpeta dentro de vistas. Le vamos a poner artículo. Y acá dentro de artículo vamos a empezar a crear las vistas. Nuevo archivo. Primero index.blade.php. Ahora create .blade.php y edit .blade.php. Ahora vamos a crear nuestra plantilla base para que luego al momento de crear nuestras vistas ya no haga falta volver a cargar todos los archivos de nuevo. Entonces
como ya Laravel en esta versión ya nos crea una carpetita layouts, acá adentro vamos a crear un archivo y vamos a poner plantilla base.blade.php. Acá en plantilla base vamos a poner una plantilla estándar de Bootstrap en la versión 5. Ahora vamos a esa página. Muy bien, estamos acá, ponemos b5.getbootstrap.com. Estamos acá con la versión 5, alfa 3. Ingresamos y copiamos simplemente esta plantilla. Copiamos, vamos a pegar. Podemos quitar todo lo que está comentado. Quieren hacerlo con Bootstrap 4, lo pueden hacer. En este caso ya Bootstrap 5, como saben, ya no utiliza jQuery, es mucho más liviano. Entonces miren solamente lo que estamos referenciando, una simple hoja de estilos y un archivo JACE. Eso es todo lo que tenemos. Acá le vamos a quitar el título, vamos a cambiar, vamos a poner crudo, vamos a darle un poco de estilos. Acá dentro en la plantilla, como ya vimos cuando vimos en el curso el capítulo de Blade, vamos a crear un contenedor de Bootstrap. Y vamos a crear la directiva junto a la directiva Jill, lo que vamos a definir como nuestro contenido. Entonces ahora, desde nuestras plantillas, acá tenemos nuestras vistas, esta es nuestra plantilla base, vamos a nuestras plantillas, a nuestras vistas de index, edit y create, vamos a index y podemos extender de plantilla base. Y como hacemos, ponemos acá el nombre de la carpeta, layouts, y el nombre de la plantilla, y esto se hace el nombre de la carpeta punto el nombre de la plantilla, punto y coma. Y ahora en la plantilla base definimos dónde va a ir nuestro contenido principal con la directiva Jill, pero desde la plantilla que estamos extendiendo no tenemos que usar Jill sino Section, y hacemos referencia a este mismo nombre que hemos puesto acá, contenido. Como saben, si abrimos una sección hay que cerrarla. Entonces ya sabemos que aquí adentro podemos utilizar cualquier componente de Bootstrap, porque ya estamos extendiendo de la plantilla base que ya hace referencia a todos los estilos de Bootstrap. Vamos a guardar y vamos a ir probando nuestro proyecto. Entonces, para ir probando, ejecutamos nuestra aplicación con PHP Artisan Server. Muy bien, acá tenemos la página principal. Para poder ver este contenido, que es por ahora solamente una muestra, debemos especificarlo en nuestro controlador, acá, en nuestro método index. Y por ahora vamos a poner que nos devuelva una vista. ¿Qué vista? La que tenemos en la carpeta views. Acá ya sabe, cuando utilizamos esta directiva view, pero tenemos que especificarle la subcarpeta. En este caso es artículo punto la plantilla, punto y coma, guardamos, recargamos y vamos a poner acá artículos. Y ya nos está tomando todo. ¿Por qué al poner artículos ya nos trae todo eso? Porque les explicaba que cuando definimos en nuestro archivo de rutas, dijimos que cuando tipemos artículos, por defecto va a buscar el método index del controlador, y el método index del controlador devuelve la vista index que tenemos aquí. Vista index. Si quieren modificamos cualquier cosa, guardamos y ahora va a salir esto. Está funcionando correctamente. Miren una cosa, acá podríamos en la vista elegir cualquier componente. En el curso utilicé un componente de navegación. Muy bien, vamos a quitar acá este título y vamos a crear el botón crear. Vamos a poner un tag A, le vamos a aplicar estilos de Bootstrap para que sea de color azul, ponemos el nombre crear y acá en el href va a hacer referencia a artículos barra create. ¿Por qué nos lleva a create? Porque hace referencia a este método create que enseguida lo vamos a configurar. Muy bien, del controlador, miren acá lo que le estamos mandando desde el método index es que nos devuelva la vista index, que solamente tiene esto. Entonces ahora vamos a crear acá nuestra tabla
pero nuestra tabla va a tener que mostrar los datos. Para eso, desde el mismo controlador, es decir, desde aquí, le vamos a mandar todos los registros. ¿Y cómo se hace eso? Utilizando acá la clase, es decir, el modelo, porque el modelo es una clase para Laravel. Y primero tenemos que usar el modelo que hemos creado. ¿Cómo se llama el modelo? Artículos. Entonces le vamos a decir que lo vamos a usar. Ponemos la ruta. Y ahora sí estamos diciendo que vamos a utilizar ese modelo artículo. Y usando unos métodos que son, en realidad acá, estos métodos aparecen en muchos frameworks para PHP. ¿Y cómo funcionan? Muy bien, funcionan de esta manera. El modelo se llama artículo. Entonces nosotros vamos a poner artículo y se pone 2 puntos, y acá vienen los métodos. Por ejemplo, all. ¿Qué es lo que hace? Nos va a traer, simplemente escribiendo esto, nos va a traer todos los registros de la tabla. Si utilizamos acá el método find y especificamos el ID, nos va a traer el registro que especificamos. Y así hay un montón de métodos. A medida que vamos realizando el CRUD, vamos a ir viendo los métodos que más vamos a usar para este tipo de construcciones de sistemas. Entonces, de esta manera traemos los registros. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a guardarlo en una variable. Vamos a poner artículos. Entonces, acá le pedimos al modelo artículo que nos traiga todos los registros y lo vamos a guardar acá en esta variable artículos. A esta variable artículos se la vamos a enviar a la vista index, porque lo que queremos es que nos dibuje en la tabla todos los registros. Y lo vamos a hacer con with. Lleva dos parámetros, el nombre, artículos, va a tener el mismo nombre, artículos. ¿Y desde dónde? Desde la variable que acabamos de crear, artículos. De esta manera vamos a traer todo. Por supuesto que ahora no vamos a ver nada porque no hemos cargado con ningún registro nuestra tabla. Vamos a ir guardando. Y acá en la tabla tenemos que crear, en la vista index tenemos que crear nuestra tabla. Muy bien, vamos a crear la tabla. Esta es una tabla de Bootstrap. Estamos especificando la clase table. Acá table dark para darle ese color oscuro, que nos muestre stripped, que nos muestre de acuerdo a una fila intercalada, que nos vaya mostrando distintas tonalidades, y margin top de 4. Ahora definimos el encabezado con el TGA, la fila, y acá adentro los TH. Y acá vamos a poner ID, y todo esto tenemos que ir copiándolo. Acá tenemos ID, código, descripción, cantidad, precio y acciones, porque en acciones van a venir los botones de editar y eliminar. Una vez que tenemos el TGA, vamos a crear el tBody. Y acá viene, vamos a utilizar el loop. En este caso vamos a utilizar for each. Si lo abrimos, lo cerramos en for each. ¿Y qué vamos a trabajar? Nuestros registros que están en artículos. Miren acá, estamos enviando esto. Entonces vamos a trabajar artículos. ¿Cómo? Recuerden que siempre decimos, los recibimos en plural, están todos, pero lo vamos a mostrar uno a uno, por lo tanto utilizamos el singular artículo. Y acá creamos la fila, y adentro de cada fila viene lo que vamos a mostrar. Y para mostrar algo en Laravel tenemos que usar doble llave. Entonces, si dijimos que lo vamos a tratar como artículo, ponemos acá artículo ID, luego artículo descripción, artículo código, descripción, cantidad, precio, etc. Así, de esta manera. Ahora viene la celda donde vamos a poner nuestros botones de editar. Entonces vamos a crear una celda y acá adentro los botones. Para editar podemos usar el tag A, ya les voy a explicar por qué. Vamos a poner editar, y para eliminar un botón. Al fin y al cabo el estilo va a ser el mismo porque usamos la clase BTN de Bootstrap. Acá podemos poner una clase, le podemos poner también BTN info, eligen el color que quieran. Vamos a copiar esto. Y acá le vamos a poner un color rojo. Vamos a guardar, recargamos y ya tenemos la primera maquetación. No aparece ningún botón,
porque no hay ningún registro. Una vez que empecemos a crear los registros, al generarse el registro se va a generar el botón. Luego vamos a programar el botón editar y el botón borrar. Entonces ahora llegó el momento de que ingresemos los registros, así ya hacemos el método de crear y de paso vemos cómo nos va mostrando estos registros en esta tabla. Entonces vamos a la plantilla create y vamos a hacer lo mismo acá que index. Vamos a extender todo esto, vamos a copiar. Acá tenemos, estamos extendiendo la plantilla base. Vamos a cerrar esta sección en section. Y en este caso necesitamos poner un formulario para la carga. Vamos a poner acá un título para esta vista. Y este formulario lo podemos copiar tranquilamente de la cantidad de componentes que hay en la página de Bootstrap. Y el formato es el siguiente, form, y acá lleva action y método. Y la acción por ahora vamos a poner que vaya a artículos. Y acá adentro va a venir un label y un input. Vamos a ir copiando. Yo ya lo tengo acá. Tenemos el form y tenemos para cada div, miren acá, para código tenemos un simple label que tiene estilos de Bootstrap y nada más. Y luego el input. El input tiene el nombre, tiene ID y name, código para ambos es lo mismo y lo mismo para descripción. Acá tenemos el título, el input, descripción, cantidad y precio. Nos faltan los botones. Vamos a poner dos botones, de cancelar y el submit. Entonces el de cancelar, cuando presionemos, vuelve de la pantallita de formulario y va a artículos, que es la pantalla principal. Y el submit va a realizar la operación que va a estar acá, que le vamos a decir acá en artículos. Vamos a ir guardando. Vamos a nuestro controlador, a la parte de create, porque estamos trabajando con esto. Y por lo pronto, para poder ver ese formulario, tenemos que hacer lo mismo que dijimos recién, retornar esa vista, que se encuentra en artículo.create. Veamos si está funcionando todo bien. Y esto debería funcionar con el botón crear. Veamos si ese botón crear que le pusimos, estamos en el index. Y si efectivamente le dijimos que vaya a artículos y vaya a create. Y sabemos que cuando encuentra create muestra esta vista. Veamos si está todo ok. Y está funcionando perfectamente. Ya tenemos acá el código, descripción, cantidad y precio. Los botones cancelar, miren. Si presiono cancelar, volvemos. ¿Y qué pasa si presiono guardar? Veamos. Si presiono guardar, aparece el error 419, página ha expirado. Estos son errores HTTP. Les dejo también acá en una tarjetita un link a un curso donde explico las API REST y todos los códigos de error, porque los servidores nos devuelven este tipo de errores. Pero ahora vamos a explicar este en particular. Cuando aparecen estos mensajes en Laravel, aparece una vulnerabilidad, no es solamente con Laravel, es con todos los sistemas, con una técnica que se llama falsificación de petición en sitios cruzados. En inglés es CSRF, Cross-Site Request Forgery. Este ataque fuerza al navegador web de la víctima, en este caso nosotros, si estamos desarrollando, validado en algún servicio, a enviar una petición a una aplicación web vulnerable. A ver, si nosotros realizamos el submit, no hay ningún problema, pero Laravel no sabe quién está realizando ese submit. Por lo tanto, Laravel nos brinda una directiva, está en la documentación, lo pueden ir a buscar, que se llama simplemente lo que les acabo de decir, CSRF. Solamente, eso es lo maravilloso de Laravel, porque si no deberíamos hacer otro tipo de programación para crear este token. Ahora les voy a mostrar por qué. Solamente poniendo acá, abajo de form, ponemos arroba. Recuerden, todas las directivas llevan el arroba primero. CSRF. Miren lo que va a pasar. Vamos a recargar. Si abrimos la vista, inspeccionar, y vemos acá la plantilla HTML, acá estamos viendo este título, crear registros, vemos el form, vemos lo que acabamos de crear, que son los labels, los inputs, pero vemos acá un input.
un input de tipo oculto que nosotros no lo hemos creado nunca. ¿Y quién lo genera? Esta directiva. Y lo que hace es generar un token, miren el valor, para que no nos devuelva este error. Por lo tanto, Laravel va a saber de que en realidad lo que queremos hacer es un submit y no tenemos explotada una vulnerabilidad. Entonces, si presionamos guardar, ya no tenemos ese error. Muy bien, vamos a nuestro controlador y acá Laravel, como vimos al principio en los métodos, acá acabamos de utilizar el create, que nos está devolviendo esta vista, que es un formulario para crear un recurso, en este caso un registro. Y nos dice que una vez que cargamos los datos y presionemos guardar, todos estos datos se van a guardar gracias a este método que es store. Recuerdan que cuando creamos el modelo artículo para Laravel es una clase, por lo tanto podemos hacer una instancia de una clase con artículos, escribiendo new, como creamos en la programación orientada a objetos, una instancia de una clase. Y de esta manera podemos especificar que en artículos vamos a guardar código con los datos que capturemos gracias a la clase request. La clase request también la expliqué en el curso. Todo lo que estoy usando es lo que expliqué en el curso, pero igual es algo muy simple, ya que tenemos acá este request. Mediante el método get capturamos los valores. ¿Y qué es lo que va a hacer? Tenemos el request get código y se lo asignamos a artículos código. Luego, cuando carguemos todo, código, descripción y todo el resto, vamos a utilizar un método que es guardar y listo, se guarda en la tabla. ¿De dónde viene este código? Por supuesto que viene desde aquí, desde este name código. Entonces, para el resto de los campos hacemos lo mismo. Y acá tenemos descripción, capturamos descripción, cantidad, precio. Por último, ya tenemos todos estos valores, que nos queda utilizar el método artículos grabar. Y acá guardamos todo ya en la tabla. Luego, una vez que guarda, una vez que presionamos guardar, si no hacemos una redirección va a quedar en la misma pantalla. Entonces lo ideal es que al guardar haga la carga, realice la carga y vuelva a la pantalla principal. Entonces podemos hacer de muchas formas, pero podemos utilizar redirect y nos vamos a artículos, punto y coma. Y bueno, hagamos una prueba. Vamos a recargar, vamos a poner código 01, prueba 1, cantidad 10, precio 15, presionamos guardar y funciona perfectamente. Miren lo simple que es realizar un CRUD con Laravel. Ya nos está mostrando en nuestra vista index, nos trae los valores que acabamos de cargar, el ID 1, código 1, descripción, cantidad, precio. Por supuesto que esto no está funcionando todavía porque no tenemos ni las vistas ni hemos programado estos botones, pero por cada registro que creamos se van a crear este par de botones. Entonces vamos a cargar algunos artículos más de prueba. Muy bien, tenemos 3 artículos ya cargados. Ahora vamos a pasar al método editar. Lo primero, vamos a generar esa vista. Y esta vista de editar es muy similar a nuestra vista de crear. Yo les recomiendo que vayan practicando con todo y van a agarrar mucha más velocidad a la hora de crear sistemas con Laravel. Acá tenemos extendemos también nuestra plantilla base. Muy bien, acá el formulario es el mismo. Vamos a copiarlo. Hemos copiado este formulario y acá presten atención a esta parte. El formulario, recuerdan que HTML en los form acepta 2 métodos, el método post y el método get. Nuevamente les digo, los que quieren ver bien todo el tema de los métodos o verbos HTTP, les dejo el link, vean el curso de API REST donde explico al detalle todo esto. Pero lo ideal cuando hacemos un CRUD y hacemos una actualización es utilizar el método HTTP llamado put. Pero como HTML acá no nos permite poner put, debemos especificarlo gracias a una directiva de Laravel
se llama method, decirle que vamos a utilizar un método HTTP, en este caso, cual put. Por supuesto, también, como estamos haciendo un submit, evitamos ese ataque con lo que vimos recién, CSRF. Y acá en el action, que es a donde estamos realizando, también tenemos que poner artículos, y en este caso tenemos que especificar el ID, porque estamos editando y acá tiene que saber el Laravel qué ID nos va a tomar. Recuerden que nuestro ID es en este caso nuestra clave principal en la tabla. ¿Y cómo le pasamos el ID? Muy simple, doble llave, artículo, ID. Y los valores, acá en el formulario lo único que cambió respecto al de crear es que le agregué este value a cada campo, a cada input. Miren, acá tiene un value, otro value, porque trae el valor de ese artículo. Artículo, código, descripción, cantidad y precio. Solamente le he agregado este value. Entonces, ¿qué es lo que ha modificado respecto al create? Que a cada input le hemos agregado el value para que tenga el dato ya cargado. Acá en el action, miren cómo es el action del create, simplemente barra artículos, y acá no, es barra artículos, pero tenemos que especificar ese ID sumado a lo que expliqué al principio, el método put. Vamos a guardar y vamos a nuestro controlador y vamos a ver el método edit, que es lo que estamos viendo recién. Muy bien, acá como les decía, recuerdan que al principio utilizamos acá artículo con el método all y traíamos todos los artículos. Bueno, voy a copiar esto, pero ahora no necesitamos traer todo, necesitamos traer uno y utilizamos este método find y le pasamos el ID. ¿Qué ID? Este que ya tenemos acá. Como ven, Laravel ya lo tiene resuelto a todo. Y acá, como es un solo artículo, lo vamos a dejar en singular. Por lo tanto, que nos devuelva ese artículo que estamos trayendo y obviamente la vista. Para eso creamos el formulario. Artículo, el nombre de la subcarpeta y el nombre del archivo sin el blade.php. Y ponemos with y ahora es en singular, le pasamos como artículo, punto y coma. Vamos a guardar, recargamos y veamos, tomamos el 2 y acá al botón editar nos faltó programarlo dentro del index. Vamos al index, acá estamos en la tabla, claro, no iba a hacer nada porque no nos olvidamos de poner esa referencia. Y acá tenemos que poner un href, artículos, capturamos los datos, porque acá ya lo tenemos al ID, lo vamos a copiar, barra edit, que es el método que acabamos de ver. Ahora sí, vamos a recargar y veamos si está funcionando. Vamos por el 3 ahora y está capturando de manera perfecta los datos. Le damos cancelar, vamos al 1 y miren cómo nos está tomando todo bien. Vamos al 2, 30, 150, código 2, artículo 2. Esto está funcionando correctamente. Ahora lo único que queda es que una vez que presionamos guardar, luego que hacemos un cambio, porque ahora no lo va a hacer, nos guarde todos los cambios. ¿Y cómo hacemos eso? En el controlador. Esto se realiza acá en el método update. También tiene el mismo funcionamiento cuando lo hacíamos acá. Miren, cuando guardamos, cuando creamos, tiene el mismo funcionamiento que en el método store. Voy a copiar de hecho todo esto. Vamos a update. Espero que me vayan siguiendo. Hago una simple aclaración para alguno que esté perdido. A la hora de crear, utilizamos el método create, donde nos devuelve la vista del formulario, cargamos los datos, pero cuando presionamos guardar, viene a store. Esto ya lo sabe Laravel. Y acá definimos los campos, todo lo que vimos recién, y guardamos. A la hora de editar, utilizamos este método edit. Simplemente en editar, cuando creamos, el formulario está vacío, pero en editar tenemos que mostrarle los campos que ya están cargados, obviamente, por eso estamos haciendo una edición. Pero a la hora de hacer el submit, va a venir acá a update. Y acá, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo primero es que tiene que traer un solo artículo. Y esto lo hacíamos con find. Nos trae el ID.
esto se lo asignamos a artículo. Acá solamente cambiamos, miren, eso, acá ponemos punto y coma, voy a guardar y luego es todo lo mismo, porque estamos capturando los nuevos datos, o si no modificamos, toma el dato que ya tenía. Por último, graba los cambios en artículo, y lo único que yo cambio es que cuando muestra todos los registros le pongo en plural artículos, y cuando trabajamos de A1 lo dejo en singular artículo. Luego redirigimos página principal. Vamos a guardar y veamos si está funcionando correctamente. Vamos a cancelar y vamos al principio. Vamos a modificar el 3. Acá le vamos a poner galletas Oreo, cantidad 10, y vamos a dejar acá. Vamos a guardar y funciona correctamente. Entonces ya tenemos en el CRUD tenemos el primer método que es create, ya creamos. Read, que es mostrar todos los registros. Update, acabamos de actualizar, y nos queda la D de delete, que es eliminar. Muy bien, a la hora de programar el botón borrar se puede hacer de muchas maneras. Podríamos, si utilizamos JavaScript puro, jQuery, Vue.js, y podríamos definir acá un ID para este botón borrar, y acá creamos un tag script, se puede hacer tranquilamente. Lo hacemos con Ajax o con lo que ustedes quieran, se puede hacer. Lo hicimos muchas veces en el canal, hay cualquier cantidad de código para los que quieran verlo. En este caso dijimos que vamos a utilizar solamente Laravel. Podríamos crear otro formulario que diga confirmación de borrar, se puede hacer de todo. Vamos a hacer algo más simple. Vamos a crear directamente aquí, vamos a crear un form, lo vamos a poner a esta altura, que va a encerrar también el botón de editar. Este formulario va a tener una acción que también lo podemos especificar de esta manera con route, y le decimos que vaya a artículos y el método que elimina. ¿Cuál es el método que elimina? Destroy. Acá ponemos artículos destroy. ¿Cuál es el otro parámetro? El ID. Artículo ID. De esta manera se puede hacer tranquilamente. El método, recuerdan, es post, pero acá también le podemos especificar que el método va a ser delete. Vamos a guardar. Acá a este botón tenemos que avisarle al formulario que va a ser de tipo submit. Entonces cuando presionemos borrar, directamente va a eliminar ese registro, porque acá lo captura, lo manda a artículos destroy. ¿Y qué tiene destroy? Ahora lo vamos a programar. Tiene lo mismo que venimos utilizando acá. Por ejemplo, miren, podemos copiar esto. Hace un find, es decir, trae ese registro de la tabla. Pero ahora vamos a utilizar método delete. Por último, como siempre, que redirija a la página principal. Es decir, está ahí nomás, va a recargar y nada más. Veamos si funciona. Y ya estaríamos terminando nuestro CRUD. Vamos a eliminar este. Y funciona perfectamente. Bueno, se pueden hacer muchas modificaciones. De hecho, creo que en próximos videos vamos a implementar todo esto en un template del tipo dashboard, utilizando nuestro login, que también ya lo hicimos con JetStream. Y también podríamos, si quieren, utilizar Data Tables, porque para mí es el mejor plugin para manejar tablas, ya que tenemos paginación, búsqueda instantánea, tenemos todo. Bueno, eso ya quedaría para próximos videos. Si les gustó el video, por favor dejen un like, un comentario, compartan los videos, de esa manera me ayudan y mucho. Nos vemos en próximos cursos y videos. Muchas gracias. Chau.